¿Eres supersticioso? ¿Le temes a la muerte? ¿Crees en la suerte? ¿Tienes una fobia? ¿Sueño frustrado? Hola, ¿qué tal amigos de Latinoamérica? Este es su amigo Raúl Mendoza, superestrella de WWE. Oye amigo, somos latinos, mujeres bailan y gozan a mi estilo. Push it down for my people, really from the south. Talk about my Latin folks, yeah we live Latin and proud. Tenemos 100 preguntas en 5 minutos, es el reto que tenemos hoy. Pasatiempo favorito, creo que entrenar y estar en el ring, pero también me gustan mucho las películas. ¿Crees en el amor a primera vista? Sí. ¿Cuál es su platillo favorito? Me gusta mucho la pizza y las hamburguesas. ¿Estación favorita del año? Me gusta mucho el verano. ¿Ciudad o campo? Ciudad. ¿Comida rápida favorita? Yo creo que las hamburguesas. ¿Te gustaría tener un superpoder? Sí, el de teletransportarme. ¿Viajarías al futuro o al pasado? Al pasado. ¿El secreto más grande que tienes? No sé, tal vez soy muy fan de Luis Miguel. ¿Perros o gatos? Perros. Si tuvieras mucho dinero, ¿lo ahorrarías o lo gastarías? Yo creo que lo gastaría con mi familia, para que todos pudiéramos tener unas grandes vacaciones o algo así. ¿Tocas algún instrumento? No. ¿Te casarías? Sí. ¿Bailar o cantar? Un poco de las dos. ¿Playa o bosque? Playa. Descríbete en una palabra. A disperso. ¿Cuántos hijos quisieras tener? Tengo un hijo, pero tal vez uno más. ¿Bebida favorita? Que es una bebida energética. ¿Qué es lo que más te apasiona? Estar en el ring. ¿Cocina favorita? La mexicana. ¿Quién es tu ejemplo a seguir? Eddie Guerrero. ¿Sueño frustrado? No poder bailar bien. ¿Género musical favorito? Reggaetón, bachata, banda, rock, rock en inglés, en español, de todo. ¿Vodquirri o chela bien elodia? La chela. ¿Equipo favorito de fútbol mexicano? No me gusta el fútbol. ¿Equipo favorito de fútbol europeo? No me gusta el fútbol, pero sigo a veces la carrera de Ronaldo. Definitivamente que tu madre la América, sí. ¿Qué país quisieras visitar? Me gustaría ir a Europa, me gustaría ir a Irlanda, Escocia y a Inglaterra. ¿Tu mayor miedo? Yo no tengo miedo. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Actor o actriz favorito? Actor, me gusta mucho Leonardo DiCaprio. Actriz, Cameron Díaz. ¿Amas tu vida? Sí, y mucho. Crush famoso. Cuando era chico creo que fue Britney. Gusto culposo, la mayonesa. Color favorito, el verde y el rojo. ¿Cambiarás tu pasado? Algunas cosas, pero no todo. De todo se aprende. ¿Has puesto el cuerno? ¿Te irías a vivir a otro país? Ya vivo en otro país, pero tal vez después de aquí me gustaría retirarme y, no sé, pasar el tiempo en México otra vez o Japón. ¿Te enojas fácilmente? Nah. ¿Eres rencoroso? Nah. ¿Qué te da más miedo? ¿Aliens o fantasmas? Los dos. ¿Serías vegano o vegetariano? No, no puedo. ¿Tienes una fobia? Hasta ahorita que yo sepa, no. ¿Cambiarías el color de tus ojos? ¿No te gustan los míos? ¿Te aventarías de paracaídas? Sí. ¿Tatuajes, sí o no y en dónde? Bueno, tengo tatuado casi todo mi antebrazo izquierdo. ¿Hot dogs o hamburguesas? Hamburguesas. ¿Crees en la suerte? Pues sí y no. ¿Te arrepientes de algo? De muchas cosas. ¿Mayor inseguridad? Tal vez al principio cuando no hablaba mucho inglés y tenía que hablar con gente. Mayor lección de vida, los estudios son muy importantes. ¿Qué te hace llorar? Tiene muchos años que no lloro. Canción favorita, me gusta mucho Nosotros de Luis Miguel. ¿Qué consideras raro en ti? Lo siento, no tengo una pareja. Olor favorito, pues me gustan los olores frescos. Sitio favorito de internet, no tengo un sitio favorito, realmente veo mucho YouTube. ¿Qué es lo que más te irrita? Esto va a sonar raro porque yo a veces soy impuntual y a mí lo que me irrita mucho es la impuntualidad también. ¿Cuál es el libro que marcó tu vida? Se llama Los Cuatro Acuerdos, es un libro que acabo de leer. ¿Le temes a la muerte? No, yo creo que pues, es algo a lo que venimos a final de cuentas, todos vamos a parar allá. ¿Postre favorito? El cheesecake. ¿Qué comprarías con $1 millón? Me compraría una isla. ¿Qué es lo que más te excita? Tal vez que me agarre el cuello. ¿Cambiarías algo de tu físico? Sí. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Pues que va a ser un poco difícil, pero que los sueños se cumplen. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Definitivamente mi hijo. ¿Perdonarías una infidelidad? No lo sé, realmente es algo que no sé hasta que esté en ese momento. ¿Eres supersticioso? A veces. ¿Trabajo de ensueño? No sé, tal vez trabajar en WWE como superestrella. ¿Artículo más raro de tu habitación?
Tengo una figura de colección de Hot Wheels de un Batimóvil, pero desde los 90s. Marca favorita de autos, pues me gusta mucho Mercedes. ¿Cuántas lesiones has tenido en tu carrera? Varias, pero realmente ninguna de gravedad. Nunca me han operado. Si pudieras postularte para presidente, ¿lo harías? No lo sé, creo que es un trabajo muy demandante. ¿Cuál fue el mejor día de tu vida cuando nació mi hijo? ¿Tu mayor defecto? Tengo muchos, no solo tengo uno, entonces, ¿qué harías por amor? Casi de todo. Tacos de canasta o de guisado. Ay, esa sí está difícil. Yo creo que de guisado. Tortillas de harina o de maíz. De maíz. Las quesadillas, pues claro, si no, no se llamarían quesadillas. Las quesadillas siempre deben de llevar queso. Es verdad que los regios son codos. No sé. ¿Cuál es el lugar más raro al que has ido? Que no me acuerdo. ¿Te gustó Star Wars Episodio 8? Debo decirlo, nunca he visto una película completa de Star Wars. ¿Por qué los Steelers son el mejor equipo del mundo? Marca favorita de tenis, me gusta mucho Nike. ¿Qué opinas sobre los tatuajes oculares? Si te hace feliz, hazlo. ¿Latinas o europeas? Latinas. ¿Rubias o pelirrojas? Rubias. ¿Concha, pan dulce, de chocolate o de vainilla? De vainilla. ¿Ir al gym en la mañana o en la noche? Cuando tenga la oportunidad. ¿Viajar en auto o en avión? Realmente preferiría el auto porque viajar en avión tienes que llegar más temprano. Y ¿tacos al pastor o de asada? Ay, esa sí está difícil. Yo creo que los de pastor. ¿Tacos de barbacoa o de carnitas? Barbacoa. ¿Tacos o cualquier otro platillo? Tacos. ¿Plutón debería ser el planeta o planetoide? Pues no sé, se supone que Plutón ya no es planeta. Atole champurrado, ninguna, no me gustan. ¿Tamal dulce o salado? Prefiero los salados. ¿El tamal se come en torta o solito? ¿Por qué inventaron eso? Se come solo. ¿Cuál es el acento más sexy? ¿Estadounidense, americana? Trata de hablar español. ¿Pepe el Toro es inocente? Sí, siempre fue inocente y se comprobó. ¿Se va a armar o no se va a armar? Pues claro que se va a armar. ¿Cuál es el propósito de la vida? Realmente no sé a qué venimos, a qué estamos. Solo hay que disfrutar este momento y todo el tiempo que estemos aquí. Y ser felices. Bueno amigos, pues esto fueron las 100 preguntas en 5 minutos. No sé si realmente las pude hacer en 5 minutos. Espero las hayan disfrutado y espero vernos pronto.